Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada con la palabra del Señor. Escuchamos y leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del versículo 26 al 40. Alégrese y así, tan alegre también, sigue su viaje. En aquellos días el ángel del Señor dijo a Felipe: levántate, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. Él se puso en camino. Sucedió que un eunuco etíope, ministro de la reina Candaces y administrador de sus bienes, volvía de una peregrinación a Jerusalén, sentado en su carroza y leyendo la profecía de Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a la carroza. Felipe la alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. Felipe tomó la palabra y le explicó la buena noticia de Jesús. Siguiendo camino adelante, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo: allí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Contestó Felipe: ¿crees de todo corazón? Respondió el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza, bajaron los dos hasta el agua, Felipe y el eunuco, y él lo bautizó. Queridos amigos, esta historia es tan hermosa y es la historia que nos llama a cada uno de nosotros a entender en primer lugar la palabra de Dios. Necesitamos a alguien que nos vaya explicando. Felipe escucha, lleva henduma epa peñan de yara yerureshupe a explicar qué significa verdaderamente esta resurrección en la vida de cada uno de nosotros. Es importante que alguno, entonces, queridos hermanos, siempre esté a nuestro lado para que podamos entender bien la buena noticia. Y cuando entendamos, sucede lo mismo que sucede aquí con este eunuco, ¿verdad? Porque él mismo le dice: ¿qué impide para que yo pueda ser bautizado? El hecho de ser bautizado significa para nosotros renovarnos espiritualmente, tener una nueva vida. Estamos en esta tercera semana del tiempo pascual, por lo tanto, oye llamana, oye cuamana, va ella va peñan de yara o pocoñan de reje, oya poñan de jehuite cobe puajú. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.